En Radio Mundo Católico te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Una vez más con ustedes y para gloria de Dios. Muy contentos porque estamos con ustedes en la Divina Voluntad. Bueno, con ustedes Óscar Márquez. Yo soy Cristi Mendoza y pues también contenta, Óscar, de estar aquí compartiendo contigo. Ahorita antes de empezar el programa le decía a Cristi que bajé una aplicación en mi celular que se llama Ponerle Atención a la Gente. Muy bien, muy buena. Es que está uno pegado al aparato sin poner atención a lo demás y distrae. No. Yo creo que Dios quiere que tengamos nuestro pensamiento en su voluntad. Miren, les voy a poner una diferencia. Cómo vivir en sí mismo, cómo vivir para los demás. Buda, Siddhartha Gautama, se siente enfermo y entonces decide que ya va a morir. Eso dicen sus seguidores. Entonces se pone en acción de flor de loto y se mete en sí mismo para ya no sentir dolor ni sufrimiento. O sea, hace una implosión. ¿Qué quiere decir eso? Se mete en sí mismo. Lo diferente a la explosión. En cambio, como muere nuestro Señor Jesucristo con los brazos abiertos y sufriendo por los demás, es decir, una explosión de amor. No podemos cerrarnos en nuestro mundito o en nuestro nuestro aparatito. Tenemos que buscar el que se conozca a Dios, no distraernos en cosas que no nos llevan a Dios, sino ponernos en el camino correcto. No desviarse, dice el Señor, le dijo el Señor a Moisés se lo dijo a Josué y Josué se lo dice al pueblo de Israel. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Uno es el camino y es Jesucristo. Camino, verdad y vida. Porque además de todos modos, pues todos nos vamos a morir. Entonces, muy allá tus apegos. Por eso dice San Francisco de Asís, hizo un trato con el Señor y le dijo, yo deseo muy poco cosas. Y lo que deseo lo deseo muy poquito. Y lo necesito menos. Efectivamente. Entonces, pues así, más libres, ¿no? Sí, y fíjense que esta reflexión que haces, Óscar, me lleva a programas anteriores en donde hablábamos precisamente de que un alma que intenta, que vive en la divina voluntad, que vive en Dios, pues es un alma que siempre está viendo a las alturas y vive en ellas, que nomás cuando baja a la tierra, ahora sí que baja por su alimento y hasta la más precavida ni siquiera se lo come ahí. Lo agarra y se lo lleva ya a la copa de los árboles como los pajaritos. ¿Para qué? Pues para no apegarse, para no de repente vivir por las cosas terrenas que realmente no tienen trascendencia, no tienen nada que ver con nuestra vida interior. Tan es importante un acto en la divina voluntad que es un acto divino, y al ser un acto divino es un acto para todos y todas las generaciones. Se los hemos dicho, el Señor Jesús no murió en la cruz nada más por sus discípulos, murió en la cruz por pasado, presente y futuro, por todas las generaciones, desde el primer hombre hasta el último que existirá, hombre o mujer que existirá en este planeta, como creación pues que nacerán, por todos. Entonces un acto en la divina voluntad es un acto abierto absolutamente a todos, no es un acto egoísta o soberbio, podríamos decir, si ustedes entienden la soberbia así, como pensar, estoy pensando en mí, me adentro en mí mismo, yo ya no quiero sufrir, nada me distrae, me perturba. No es cierto, te estás distrayendo en ti mismo. Un acto en la divina voluntad es para todos, porque el amor de Dios es para todos, nada más que no todos lo conocen. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Pues de los que lo conocen. Si a mí no me presentan de chiquito mis papás a Jesús, yo no lo conozco. A lo mejor a mí me presentan a deidades extrañas, hindúes, y pues yo sobre eso creo, ¿no? Porque eso es lo que me presentaron. Presentemos a Jesús, cuando la gente lo conoce, definitivamente lo ama. De eso se trata este asunto. ¿Entramos al tema? Así es. Ando muy reflexivo, Cristi. Ya vi, muy bien, Óscar, muy bien. Que me dura nada, porque luego... A ver, bueno, dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa el 31 de marzo de 1899. Y el título es La cruz, símbolo del cielo, valor del sufrimiento. Muy bien, dice, esta mañana mi adorable Jesús se hizo ver crucificado y después de haberme comunicado sus penas me dijo, muchas fueron las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales llevo las almas a la perfección, pero uno solo es el cielo. No hay nada más que las pueda hacer bienaventuradas para siempre. Mira, Cris, si el plan no te sale, cámbialo, pero no cambies la meta. Así es. ¿Entiendes? O sea, cada quien según su condición, pero ¿cuál es la meta?
No nos confundamos. El cielo. No todos podemos ser frailes, no todos podemos ser monjitas, no todos pues, pueden ser amas de casa, no todos pueden ser profesionistas. En lo que Dios te puso, así como el chiste del monje payaso, en donde Dios te puso. Si te puso a ser payaso, pues un payaso para Dios. Si te puso a ser cantante, un cantante para Dios. Si te puso a ser camionero, pues un camionero para Dios. Pero en todo buscar la santidad, porque la meta es esa. ¿Qué es el cielo? Pues es la santidad, porque no podemos entrar al cielo si no somos santos. Entonces hay que, ahí en la vocación, como dice Oscar, esa es tu vocación, tu misión, tu llamado. Si tú eres para el matrimonio, ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, santifícate. Si no, si vas a estar en un convento, bueno, ahí. Y si te vas a dedicar al circo, ¿no? Pues como entonces, los payasos, sí, payaso ahí agradable a Dios. mismo podemos ser agradables, ser buenos, ayudar. Exactamente. Donde te haya tocado y feliz, ¿verdad? De eso se trata. Exacto. Los actos en la divina voluntad son eternos. Miren, tú dijiste ahorita, Cris, no se puede entrar al cielo más que siendo santo. No, la gente va a decir, no, pues ya, no, espérate. Lo que es difícil para el hombre o imposible para el hombre es posible para Dios. Así es. Y si tú pretendes vivir en la divina voluntad, ni siquiera va a ser tu esfuerzo, va a ser tu voluntad la que pones en la mano de Dios y Él se encargará de ti. Un acto por amor a Dios en la divina voluntad purifica muchísimo más que un acto hecho por mucho amor, pero que no está en la divina voluntad. Te puede evitar hasta el purgatorio, porque te purifica y te santifica por el amor de Dios. Es decir, exactamente. No son tus méritos. No es de que yo quiero ser... No, tú nada. Es que es Dios en ti, y ahí está el punto. Después agregó, mira, una es la cruz, pero fue formada de varias maderas. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares en el cielo. Contiene más o menos gloriosos. A medida que los sufrimientos más o menos pesados sufridos acá abajo serán distribuidos los lugares. Si yo lo decía la vez pasada, ni modo que el Papa Juan Pablo II esté en el mismo lugar si yo me llego a salvar por la misericordia de Dios que yo, que soy nada, pues no. ¿Por qué? Porque bueno, el sufrimiento es heroico, santificador. Pero si lo son en la divina voluntad, ¿en qué nivel te ponen, no? Así ¿Al es. lado de quién? O si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia para ver quién quiere sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo, una ciencia no conocida por el mundo. Y si aborrecen lo que no puede, lo que los puede hacer más ricos, eterno, es decir, aborrecemos lo que nos puede hacer más ricos eternamente, donde no se pudre nada. Como dice la canción de Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Sí, muy bien. Sí, es cierto. Efectivamente. Y es muy simbólico, ¿no? Muy verdadero. Hay quien, voy a usar una expresión, a ver si no me la censura aquí, don David, ¿me la va a censurar, don David? Puso cara, quién sabe. Dijo que no. Aquel que metió toda su fuerza y toda su vida en lograr una gran riqueza y después el resto de su vida se pasa cuidando esa gran riqueza para después morirse. Dicho de alguna manera, fregó a los demás para fregarse después él. Así es, como aquel que tenía los campos, ¿no? Y que llenó su granero y acumuló riquezas y riquezas, pero ¿para qué? Pues. Y fíjense que qué importante es vivir en humildad. Vamos a ver aquí que el sufrimiento bien vivido es porque somos humildes. De repente, como dices, Oscar, pues no queremos sufrir. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pensamos que nos merecemos pues, toda la comodidad, ¿no? Y fíjense lo que nos cuenta Luisa. Déjame, perdón que te interrumpa, yo estoy muy platicón. Adelante. ¿Qué es sufrir? La gente puede estar pensando que hincarse en corcholatas es sufrir. Eso no, eso es fanatismo. ¿Sí? Habrá quien tenga el don, bueno, no. Ni darse nopalazos en la espalda. Sufrir es el martirio diario, es decir, el logro de todos los días. Sufrir es entonces amar a mi esposa. Si tienes que... Miren, se lo voy a explicar de otra manera. San Pedro nos dice, comuníquense. El Señor Jesús nos dice, ámense unos a los otros. San Pablo nos dice, sopórtense. Lo entendió muy bien. Tolérense. Entonces, eso es un sufrir. El poder convivir con las demás personas con respeto, con amor, con dignidad, dando testimonio, ese es un sufrir glorioso. ¿Ya me están entendiendo? Ok, a mí me distrae la televisión o me estoy viendo... Dejar de ver esos programas que te alejan del Señor, eso es un sufrir glorioso. ¿Ya me están entendiendo? Se me descompuso el carro, me voy a tener que ir a pie a arreglarlo. Eso es un sufrir glorioso. ¿Ya me están entendiendo? Ahora sí, Cristi. Y decía, fíjense cómo lo narra Luisa, después de haber pasado varios días de privación y de lágrimas, me encontraba toda confundida y aniquilada en mí misma. En mi interior iba diciendo continuamente, dime,
Dime, oh bien mío, ¿por qué te has alejado? ¿En qué te he ofendido que ya no dejas ver? Y si te muestras es ensombrecido y en silencio, no me hagas esperar más, pues mi corazón no puede más. Finalmente, Jesús se mostró un poco más claro y viéndome tan aniquilada me dijo, si tú supieras cuánto me gusta la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo, se enredan alrededor de mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad y las ramas que produce esta planta son la confianza. Así que no se puede dar verdaderamente la humildad si no hay confianza. La humildad sin la confianza es virtud falsa. Por las palabras de mi Jesús, se ve que mi corazón no solo estaba aniquilado, sino también un poco desanimado. Aquí es donde nos explica precisamente cuando nos toca sufrir, ¿no? Sea lo que sea, incluso en la convivencia diaria, como dices, Óscar, con las personas que amamos, que a veces no están de humor, la verdad, y no estamos como para convivir. Ese sacrificio, eso es precisamente su humildad. Y ahí es cuando de repente no vemos a Jesús a nuestro alrededor. Es cuando podemos decirle, Jesús, ¿por qué te me has escondido? Como le dice Luisa. Porque cuando las cosas no salen como queremos, cuando de repente tenemos que caminar en vez de poder agarrar nuestro carro porque está en el taller, ¿no? Por ejemplo, y nos cuesta un sufrimiento, un sacrificio, ahí es cuando de repente decimos, Jesús, ¿dónde estás? ¿No? Y bueno, pues esto es vivir en humildad, aceptar los trastornos del día a día. Bien, pues ya estamos de regreso y estamos hablando de cómo el valor del sufrimiento nos lo hace ver nuestro amado Jesús como santidad aquí en la tierra, como pasitos de santidad. Cuando nosotros, a pesar de que no lo vemos, Luisa literalmente no lo veía, Luisa Picarreta, y sufría muchísimo porque estaba acostumbrada a su presencia. A nosotros nos puede pasar igual, cuando de repente hay muchas turbulencias en nuestra vida, dificultades, sentimos como que Dios no está, pero Él que nos pide humildad y confianza. Y bueno, seguimos en esta narración, Luisa cubierta por la luz de la caridad. Dice Luisa, mi alma seguía aniquilada y con temor de perder al dulce Jesús, cuando de repente en un instante se hizo ver y me dijo, te tengo cubierta bajo la luz de mi caridad. ¿Qué es caridad? Pues amor, ¿verdad? Lo vemos en la Sagrada Escritura. Y así como la luz penetra por todas partes, así mi amor te tiene cubierta por todos lados y en todo. ¿Qué temes, pues? ¿Cómo puedo dejarte si te tengo tan abismada en mi amor? Mientras Jesús así decía, yo quería preguntarle por qué no se dejaba ver según su costumbre, pero Jesús enseguida desapareció y no me dio tiempo de decirle ni una palabra. Dios, qué pena. Bueno, pues así como a Luisa de repente lo veía, o sea, de cara a cara, también nosotros lo podemos ver en las manifestaciones de su amor a través de nuestros familiares, de nuestros amigos, y de repente tenemos que saber que a pesar de que esos rostros de amor no sean tan seguidos, Él está siempre con nosotros. Y bueno, pues cuando no esté hay que pedirle que venga, ¿no? Y se manifiesta a través de la creación. Luisa, San Francisco, muchos santos lo ven en la creación. Contrario a lo que pues hace una religión pagana, que bueno, un paganismo. Si se fijan ustedes en la historia de la humanidad, pues adoraban a la creación, o el sol, un árbol, qué sé yo, un cerro, a los rayos, no al creador. Entonces todo nos tiene que remitir desde la esposa querida o los hijos amadísimos o los padres muy amados o novio, novia, lo que sea, el mascotita, todo nos tiene que remitir al creador. El radio nos tiene que remitir, la música, el sol, no estamos adorando al sol, nos tiene que remitir a quien creó todo, que es el Señor. Entonces todo nos habla de Él. Claro, llegará un momento, así lo suplicamos y esperamos en Dios poder verlo cara a cara, como dice en la palabra de Dios, ¿no? En el Salmo, es tu rostro, Señor, lo que quiero ver. Bueno, en su momento, pero todo nos habla de Él. Así es el amor. El amor está, vive y transforma. Así es. Continuamos. Luisa consuela a Jesús
y él le dice que la quiere ser el objeto de sus complacencias. ¿Quién podría ser el objeto de mis complacencias? Si tú has estado enamorado de una muchacha, o estás casado y amas a tu esposa, o tú tienes hijos o hijas, eres padre o madre, ¿qué es el objeto de tus complacencias? Como madre, ver a un hijo crecer. Que te diga mamá por primera vez es un objeto de tus complacencias. Como novio, verla, ¿no? Cuando vas llegando tú a checar, a echar lío, como decimos acá en Guadalajara. Pues es objeto de tus complacencias. Y estoy hablando de complacencias muy humanas. Cuando empiezan a cocinar y empieza a oler eso rico, lo que te gusta, ¿no? Bueno, objeto de tus complacencias. Vamos a ver cuáles son las complacencias del Señor. Continúa el mismo estado, pero especialmente esta mañana la pasé amarguísima, dice Luisa. Casi había perdido la esperanza de que Jesús viniera. Oh, cuántas lágrimas tuve que derramar. Era precisamente la última hora y Jesús no venía todavía. Oh Dios, ¿qué hacer? Mi corazón sentía un dolor tan acerbo y latía tan fuertemente que me sentía en agonía mortal. En mi interior le decía: mi buen Jesús, ¿no ves tú mismo que me siento faltar la vida? Dime al menos cómo puedo hacer sin ti, cómo puedo vivir. Aunque soy ingrata ante tantas gracias, y sin embargo te amo, y te ofrezco esta pena amarguísima de tu ausencia para repararte por mi ingratitud. Pero ven, Jesús, ten piedad. Eres tan bueno, no me hagas esperar más, ven. Ah, ¿no sabes tú mismo qué cruel tirano es el amor, que no tienes compasión de mí? Y mientras estaba en ese estado tan doloroso, fíjense, perdón que interrumpa, está en un estado doloroso y aprovecha para ofrecérselo a Dios. Ahí está un martirio de todos los días. Porque el martirio de una sola vez, pues en ese momento lo decides, ¿no? Y ¡pum!, mueres. Pero de todos los días. He aquí que vengo, no llores más, ven a mí. Y en un instante me encontré fuera de mí misma junto con él. Lo miraba, pero con tal temor de perderlo nuevamente, que me ocurrían las lágrimas de los ojos. Entonces Jesús me dijo: no llores más, mejor mira cómo estoy sufriendo. Mírame la cabeza, las espinas han penetrado tan dentro que ya no quedan afuera. ¿Ves cuántas llagas y sangre cubren mi cuerpo? Acércate y dame alivio. Ocúpate de las penas de Jesús y que olvide un poco las mías. Empecé entonces por la cabeza. Oh, cómo era desgarrador ver esas espinas tan encarnadas. ¿Qué está haciendo aquí Luisa? Está ella ocupándose de las penas de Jesús para hacerlo a él descansar. Una persona que es, por ejemplo, obsesiva compulsiva, ¿qué es lo que hace? Pensar en sí mismo todo el tiempo. Y aparte de manera de, ay, me va a pasar esto y los gérmenes. Cuando empiezas a pensar en los demás, te empiezas a sanar. Te lo digo con claridad. Y eso es lo que quiere el Señor que hagas. Piensa en Jesús y tus problemas van a ser nada. Ni siquiera te vas a acordar de ellos. De eso se trata. Y siempre con la bendición de Mamita María. Vamos a hacer un canto a la Virgencita. ¿Qué te parece, Cris? Me parece muy bien. Porque sí debemos tener muy en cuenta estas dos cosas al momento de sufrir, de pasar penurias. Una, ofrecerlas por reparación, por todo lo que ofendemos a Jesús. Cuando sientas un sufrimiento, un dolor, y pídele a la Santísima Virgen esa fortaleza para acompañar a su Hijo. Y dos, bueno, hay que ocuparnos más de los demás, o sea, de Jesús en los demás, para poder olvidar un poquito nuestros egoísmos y lo que a nosotros nos interesa. Y vamos a entrar a este momento en donde le decimos a la Virgen que está en nuestros pensamientos cuando de repente nos entra el desánimo y no vemos a Jesús por ningún lado, ¿no? Como Luisa Picarreta. Cuando te sientes solo y sin amor, cuando te sea difícil ser mejor, cuando tú sientes triste el corazón y necesites más que comprensión, no te preocupes que solo no estás. Alguien contigo
presentó la Virgen Santísima y me dijo: pregúntale a Jesús qué quiere hacer de ti. Yo no me atrevía, pero la mamá me incitaba a hacerlo. Para contentarla, acerqué mis labios al oído de Jesús y muy quedito le pregunté: ¿qué quieres hacer de mí? Y él respondió: quiero hacer de ti el objeto de mis complacencias. Y en el acto mismo de decir esas palabras, desapareció y yo me encontré en mí misma, nos dice Luisa. Jesús consuela a Luisa por la pena de la privación sufrida. Y eso es para todos. ¿Cuál es la pena de la privación sufrida? Pues bien, San Agustín lo dice claramente: no va a estar tranquila el alma hasta que no regrese a su Creador. Díganme aquí, ¿quién de ustedes tiene la plena felicidad? Pues no, nadie. Hasta que no regresemos a la patria querida, pues aquí nos vamos a morir. Bueno, entonces aquí el Señor dice: Jesús consuela a Luisa por la pena de la privación sufrida. Esta mañana Jesús se hizo ver y me transportó dentro de una iglesia. Allí escuché la Santa Misa y recibí la comunión de sus mismas manos. Después de esto me abracé a sus pies tan fuertemente que no podía separarme. El pensamiento de las penas de los días pasados, es decir, las penas de la privación de Jesús, me hacían temer tanto perderlo de nuevo, que estando a sus pies lloraba y le decía: esta vez, oh Jesús, no te dejaré más, porque tú, cuando te vas de mí, me haces sufrir mucho, y me haces esperar y esperar. Entonces Jesús me dijo: ven entre mis brazos, que quiero aliviarte de las penas que sufriste en estos días. ¡Qué consuelo! Así sí vale la pena. Yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo humano, ¿no? Vivía yo en otra ciudad, entonces venía acá a ver a mi esposa y pues eran 7 horas, bueno, mi novia en aquel momento, 7 horas y media de camino, y cuando la veía decía: ay, valía la pena las 7 horas y media de camino. Ahora imagínense con Jesús. Yo casi no me atreví a hacerlo, pero Jesús extendió sus brazos y me llevó a sus pies, me abrazó y me dijo: no temas, no te dejo. Esta mañana quiero contentarte. Ven a estar conmigo en la custodia. Y aquí hay una clave. Si tú quieres estar con Jesús hacia la de ya, bueno, si quieres que te hable a la de ya, pues toma la Biblia, ahí te habla. Si quieres estar con Él a la de ya, pues ve al Santísimo Sacramento. Ahí está. Obviamente necesitas la fe. Si quieres visión beatífica, pues pórtate como Luisa, ¿no? O como Santa Teresa de Jesús. Digo, no quieras que por el simple hecho de que tengas el deseo, el Señor se te manifieste en presencia mística. Pues no, fíjate qué importante es esto, Oscar, perdone que te interrumpa. No, está bien. Pero, ¿qué es la confianza? Saber que Jesús está con nosotros en todo momento, y cuando pasamos un momento difícil debemos sufrirlo con la esperanza y la confianza de saber que Él va a venir y nos va a abrazar en algún momento. Claro. Seríamos injustos si pensamos que Dios nos ignora cuando pasamos momentos difíciles y no nos lo compensa con otros momentos de amor o de cercanía o de consuelo. Debemos de pensar esto cuando de repente las cosas no nos salen bien y estamos padeciendo, estamos sufriendo. Señor, te ofrezco este sufrimiento, pero sé que tú me estás viendo y que tú me llevas en tus brazos y va a haber un momento en el que me lo manifiestes. Qué importante, ¿eh? Hacerlo con esa confianza. Y los dos nos retiramos a la custodia. ¿Quién puede decir lo que hicimos? Ahora me besaba y yo a él. Ahora me reposaba en él y Jesús en mí. Ahora veía las ofensas que recibía y yo hacía actos de reparación por las diferentes ofensas. ¿Quién puede decir la paciencia que Jesús ha sacramentado? Es tal y tanta que da terror el solo pensarlo. Y mientras estaba haciendo esto, Jesús me hizo ver al confesor que venía a llamarme a mí mismo y me dijo: basta por ahora, ve, que la obediencia te llama. Y así apareció en mi alma, regresaba el cuerpo, y de hecho el confesor me llamaba a la obediencia. Un momento con Jesús. Tú que has sido madre o padre, cuando tienes a tu bebé pequeño y que no sabe hablar, pero que se te queda viendo y bueno, balbucea o te agarra un dedo de la mano, te arrimas y te da un beso, tú le das un beso. Ese es un acto de contemplación humano. Imagínense divino. Besar las manos de Jesús. Que Jesús bese tu mejilla. Abrazarlo, sentir su aroma de santidad. La confianza que transmite. Se necesitan los ojos de la fe. Si no los tienes, pues ahí síguele. Pero si los tienes, utilízalos, ruégalos, pídelos al Señor. Así es, y vamos a continuar. Jesús en Luisa como en el sacramento. Y la hipocresía es una profunda pena para Jesús. Jesús vino, dice Luisa, temprano y me dijo: tú eres mi tabernáculo,
Para mí es lo mismo estar en el sacramento que en tu corazón. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, pues es el sagrario, es el lugar santo, el lugar donde Dios se le manifestaba en la antigüedad a su pueblo Israel. Eran unas casas de campaña, pero pues ahorita, ¿qué es el sagrario? Es el templo mismo, ¿no? Donde vive Jesús. Imagínense que le dice, tú eres para mí mi tabernáculo. Es más, en ti encuentro una cosa más, que es el poderte participar mis penas y tenerte junto conmigo como víctima viviente ante la divina justicia. Y esto no lo encuentro en el sacramento. De hecho, Jesús ya no quiere vivir en esas cajitas de metal muy bonitas, ¿no? De oro y de plata, a lo mejor que hay en el templo, en esas paredes frías que no le corresponden en amor. Jesús quiere que ese sagrario seamos nosotros. Si nosotros vivimos en la divina voluntad, si nosotros nos decidimos por no obedecer nuestra propia voluntad, nuestros propios gustos, y si no vivir de él, nos convertimos en ese sagrario viviente y puede en nosotros descansar y puede en nosotros reparar, y a lo mejor en nuestras reparaciones puede evitar castigos a la humanidad, como lo hacía en Luisa. Hay que ser capaces de no ofenderlo para que Jesús no tenga que retirarse de nuestro corazón. Porque cuando nosotros vamos y comulgamos, lo tenemos por un momento en nosotros y somos un momento un sagrario, pero a veces salimos del templo, ni siquiera han pasado 10 minutos y ya estamos ofendiendo, ya estamos juzgando, ya estamos hablando mal. ¿Y qué hacemos? Expulsamos a Jesús de ese sacramento, de ese sagrario que somos nosotros. Y dice, y mientras decía estas palabras, se encerró dentro de mí. Estando Jesús dentro de mí, ahora me hacía sentir las punzadas de las espinas, ahora los dolores de la cruz, las ansias y los sufrimientos de su corazón. Alrededor de su corazón veía un trenzado de puntas de hierro que hacían sufrir mucho a Jesús. Cuánta pena me daba verlo sufrir y tanto. Hubiera querido yo sufrir todo antes que dejar sufrir a mi dulce Jesús, y de corazón le pedía que a mí me diera las penas que me diera el sufrimiento. Jesús entonces me dijo, hijo, hija, las ofensas que más me traspasan el corazón son las misas dichas sacrílegamente y las hipocresías. ¿Qué quiere decir? Que lo que a él más le duele es que nuestro exterior manifieste algo muy santo. Uh-huh. Y muy bueno, tanto de los sacerdotes como de nosotros, y a ellos, y de ellos les duele muchísimo porque claro, son ya están con la unción sacerdotal. Pero ¿qué es la hipocresía? ¿No? Yo creo que él preferiría que fuéramos honestos. Sí, la hipocresía es ser como fariseo. Exactamente. Como el concepto, pues, los golpes de pecho, los sepulcros blanqueados. Sí, sepulcro blanqueado. ¿Qué significa sepulcro blanqueado? Dice la palabra de Dios, están por fuera muy bonitos, muy blanqueados, pulidos, y por dentro pues tienen podredumbre. Y el Señor lo ve. Pues ¿a quién quieres engañar? Digo, él lo ve todo. Entonces no tiene caso acercarse a la iglesia hipócritamente. Tampoco tiene caso acercarse a la iglesia a juzgar a los demás y decir que son hipócritas, porque estás siendo fariseo también, ¿no? Exactamente. Cuando vemos la paja, ¿no? ¿Qué? El granito. Quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y tienes una viga en el tuyo. Y tú tienes una viga gigante. Pues no. También ser hipócrita, porque entonces ya, yo oí en el Fiat Divino, en Radio Mundo Católico, que la hipocresía, entonces yo te veo hipócrita, pues eres más hipócrita tú. También oíste eso. ¿Ok? Entonces no se trata de juzgar, sino se trata de cambiar. Exacto. ¿Quién puede decir lo que entendí en estas dos palabras? A mí me parece extremadamente, se hace ver que se ama, se alaba al Señor, pero internamente se tiene el veneno listo para matarlo. Externamente se hace ver que se le quiere la gloria y el honor de Dios, o sea, como políticos, pues. Y sí, y todo para el pueblo y todo. No es cierto, están robando. Pero internamente se busca el honor y no todos, pero la mayoría. Entonces se busca el honor y la estima propia. Todas las obras hechas con hipocresía, aun las más santas, son obras todas envenenadas que amargan el corazón de Jesús. Cuando daban limosna a los fariseos, tocaban una campanita, tilín, 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 para que vieran todos que, ya le aplaudían, ¿no? Pues que payasada es esa. Cuando, que no se entere tu brazo derecho, lo que dice tu brazo izquierdo. O sea, ni siquiera tú mismo te debes de vanagloriar en ti mismo, cuanto menos las demás personas. Si estamos viviendo realmente la vida de Dios, pues sabemos que Dios está en nuestro corazón y conoce la intención. Como hablábamos hace unos programas, pureza de intención. Muchas veces la pureza de intención no se ve externamente. No, pues no. Y no recibes la alabanza y la gloria por eso. Ni quien te la agradezca. No, pero Dios sí la ve, y ahí es donde estamos
ahora sí que sembrando nuestro camino de santidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando tengamos algún servicio, algún apostolado en la iglesia. Aparentemente sí, vas y le acomodas el altar al Padre y corres para allá y corres para acá, o cantas, ¿no? De repente las letras de los cantos muy santos, muy de alabanza, pero ¿qué haces? Quieres que todos te vean, quieres lucirte, ¿no? Y de repente te enojas porque el equipo de sonido se oye muy feo y dices, híjole, yo estoy cantando tan hermoso y aquí el micrófono que no se oye. O sea, ahí es cuando debemos de pensar, a ver, detente, ¿no? Si el canto al Señor a lo mejor le llega bien, le llega con una pureza de intención, pues bendito sea Dios. Si afuera, en sala, en la asamblea, en el templo se oye espantoso, bueno, o sea, ni modo, hay que ofrecérselo a Dios, ¿no? Hay que entregárselo. Como dice San Pablo, no me vanaglorio más que de la cruz. Y vaya que él era un superapóstol, él mismo lo dice, digo, o sea, para que lo entiendan todos. Exacto, y se ponía como ejemplo de lo riguroso que él era al vivir las enseñanzas de Jesús, San Pablo. Y no se vanagloriaba de eso, sino de la cruz de Cristo. Cuando débil soy, fuerte soy, de eso es lo que hay que vanagloriarse. Entonces, no podemos decir, vanaglorio de mis hechos. No, cállate. Vanaglóriate de los hechos de Dios, que si algo bueno ha pasado en ti es por gracia de Dios. Digo, sin Él ni siquiera vivirías. De eso se trata este asunto. Una vez más con ustedes. Preparamos la comunión. Ofensas hechas a Jesús por sus más queridos. ¿Quiénes son los más queridos? Pues los que dicen que lo aman, ¿no? O sea, es decir, todos podemos ser los más queridos. Exactamente, aquellos los bautizados, pues, los elegidos. Acuérdense que uno no elige al Señor, el Señor nos elige, eso es su palabra de Dios. Entonces, pues, tus más queridos son tus hijos, ¿no? Y que lo ofendas, dice Luisa. Estando en mi habitual estado, su habitual estado de Luisa es como petrificada, en una sola posición. Métanse a internet y van a ver su imagen, Luisa Picarreta. Jesús me invitó a girar para ver qué cosas hacían las criaturas. Yo le dije, mi adorable Jesús, esta mañana no tengo ganas de girar e ir a ver ofensas que te hacen. Vamos a quedarnos aquí los dos juntos. Pero Jesús insistía en que quería girar, entonces contentándolo le dije, si quieres salir, vamos, pero vamos dentro de una iglesia, pues ahí son pocas las ofensas que te hacen. Ay, Dios mío. Y así fuimos dentro de una iglesia, pero también ahí era ofendido, y más que en otros lugares. No porque en las iglesias se hagan más pecados que en el mundo, sino porque son ofensas hechas por sus más queridos, por aquellos mismos que deberían dar al alma el cuerpo para defender el honor y la gloria de Dios. Por eso resulta más doloroso su corazón adorable. A mí me duele mucho más una traición de mi esposa, claro, que es mi elegida, mi ser querido, que de un desconocido que pudiera hasta esperarlo. ¿Me entiendes? Es más doloroso cuando aunque la traición sea la misma, ¿eh? Sí, claro. Entonces veía almas devotas que por bagatelas de nada no se preparaban bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, pensaba en pequeñas distracciones, en tantas cosas de nada. Y esa era su preparación. Cuánta pena le daba a estas almas a Jesús, cuán compasión daba al darle importancia a las pajitas, a tantas ociosidades. En cambio, no se dignaban a dirigirle una mirada a Jesús. O sea, entonces tú vas a comulgar y estás pensando en lo que te acaban de decir en el Facebook y lo que vas a contestar. Entonces tú vas a comulgar, pero te llegó un WhatsApp y andas viendo, a ver, ahorita lo contesto. O te llega una llamada y la contestas en plena Eucaristía. Está el Santísimo y estás contestando una llamada. Yo lo he visto y no me hago tonto, lo he hecho. Eso está mal. Porque pues entonces, si estás ante la presencia de Dios, ni modo que le digas, espérame tantito, deja ver en el Facebook. Y más bien se parece a no sé qué. No. Hay que concentrarse. Dice Jesús, hija mía, cuando impiden estas almas que la gracia derrame en ellas, no lo impiden la gracia del Señor. ¿Qué comunión fue esa? El Señor sigue siendo en la comunión, pero tú ¿cómo lo recibiste? Yo no me fijo en las menudencias, sino en el amor con el cual se acerca, no en los detalles, o estarse fijando. Yo tenía el problema, tengo muchos, pero bueno, uno de esos era, confesarme cada rato de lo mismo cuando más chavo, hasta que yo creo harté al padre. Y me dijo, a ver, yo traía un pantalón blanco en aquella ocasión y tenía un puntito ahí. Oye, ese puntito, le digo, ay padre, ¿en qué se fija? Pues así estás tú, me dice. Dale con el puntito negro cuando todo lo más está blanco. Ya, dedícate a amar a Dios, no estar juzgando a los demás ni juzgándote a ti mismo. Yo no me fijo en las menudencias, sino en el amor con el cual se acercan. En cambio de ellas todo lo contrario, se fijan más en las pajas que en el amor. El amor destruye las pajas, pero con muchas pajas no se acrecienta ni un poquito el amor, al contrario se disminuye, pues apagan, asfixian el amor. Pero lo que es peor de estas almas es que se distraen mucho y pierden mucho tiempo. El ocio es vicio. Quisieran estar con los confesores las horas enteras para decir todas esas menudencias.
Y luego confesando los pecados de otros, o de los hijos, o de los... y no los propios. Ay, padre, soy el mismo y con lo mismo. Y luego si no te hace el caso el padre, ese sacerdote a juzgar. Pero nunca ponen manos en la obra con una decidida y firme resolución de extirpar esas pajas. Si te está haciendo daño, ¿por qué no lo dejas? A ver, como fumar. A ver, voy a poner un ejemplo humano. Yo fumaba hasta 2 cajas diarias. Hace 17 años dejé de fumar. ¿Cómo fue posible? Intenté durante 2 años dejarlo y nunca podía. Hasta que no le dije a Dios, ya encárgate tú. Y ya no se vuelve a fumar. Ahí está la solución. Entonces, si estás algo que te está alejando, quítalo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. No quiero decir que te quedes tuerto. Fíjense qué importante es ahorita que dices, Oscar. No estar tan clavados y darle tantas vueltas y tanta importancia a los vicios o a los pecados. O sea, desde el momento en que nosotros vamos y nos confesamos o le decimos al Señor, encárgate tú porque esto ya está más allá de mis fuerzas, tenemos que confiar en que el Señor va a empezar a hacer su obra y nosotros quitarle atención, porque muchas veces el pecado o las cosas que evitan que la gracia nos llegue, porque el Señor derrama gracias en todo momento y sobre todos, pero todas esas cosas que nos impiden que la gracia entre en nosotros es porque les damos demasiada importancia, porque estamos pensando en nuestros errores, en nuestras debilidades y caemos. Si nosotros nos enfocáramos más en la vista del cielo, como lo hemos estado hablando, si nosotros nos enfocáramos más, a lo mejor como dice Luisa, en los sufrimientos de Jesús, entonces le quitaríamos atención a nuestros defectos y Él trabajaría en nuestra alma acá aparte, discretamente. Y si estamos nosotros poniendo atención en las cosas buenas y santas que nos hacen crecer, entonces más rápido avanzaríamos. Entonces la pregunta es, ¿qué te estorba? ¿Qué te estorba para amar a Dios? Quítalo, lo que sea, aunque tú creas que es santo. Si te estorba, no es santo. Así de sencillo. Quítalo. Está como aquel mural que pintó una persona donde está todo un mundo de maravillas alrededor. Está nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Virgen, los ángeles, los santos, la creación, y él está amarrado a un poste y viendo el mendigo poste, perdón por la expresión, y nada más viendo el poste, y no ve lo de alrededor porque está viendo el poste. Exacto. Deja ya de ver el poste. El punto negro. Y ponte a ver todo lo demás. Exacto. Vamos a pedirle perdón a Dios en una alabanza. Quien canta, ora 2 agrada veces. a Dios y ora 2 veces. ¿Quién dice eso, San Agustín? Sí, San Agustín. Porque él era muy músico, ¿no? Sí. No sé si era muy músico, no lo conocí, pero sí, que decía eso, está en sus escritos. Bueno, con este canto vamos a pedirle a Jesús que nos libere ya, que nos lave, que nos perdone, porque nuestras debilidades humanas las hacemos hasta más marcadas cuando quitamos nuestra mirada de Él. Jesús, queremos hacer nuestras estas palabras. Jesús, libérame. Jesús, lávame. Jesús, purifícame. Jesús, perdóname. Jesús, libérame. Jesús, lávame. Jesús, purifícame. Jesús, perdóname.
Entonces, vamos a hacer un acto de reflexión, vamos a ver. A lo mejor son muchas las cosas que nos alejan de la oración, de la paz, de ser bienaventurados. Bueno, empieza por una, ¿no? Por la más grande. Vamos a pedirle a Dios con todo el corazón, cada quien según sus palabras, que no la quite, pero con nosotros con el firme propósito de hacerle caso a Dios, quitar eso. ¿Tú sabes qué es? Pues yo que me meto en tu conciencia, ¿para qué me meto en lo ajeno? Ni sé. Yo sé qué es lo mío. Tú sabes qué es lo tuyo. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Lo acabamos de leer. No es una invitación que hagamos nosotros, es de Dios. Para gloria de Dios y para salvación de tu alma. Bendito sea su santo nombre. Nos escuchamos la próxima semana. Cristi, tú y yo nos vemos. Don David. Muy Rose. bien. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga mucho. Fiat. Radio Mundo Católico ha compartido con ustedes el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa.